Hi, I am Carlos David Campos Santanilla. I am 25 years old. I live in Cali, Colombia, and I am studying System Engineering. Bueno, vamos a comenzar a realizar entonces eh, el video. Nosotros comentamos en el ejercicio que íbamos a escoger la B. El ejercicio 1 me da estas. La P es igual a las universidades que ofrecen becas completas, Q es los estudiantes de bajos recursos acceden a la educación superior, R la desigualdad educativa disminuye y ese es el lenguaje simbólico que me dicen según pues, estas premisas. Entonces me dice, escriba el lenguaje simbólico a natural, como entonces aquí está el lenguaje simbólico, entonces ese es el lenguaje natural que definí. Dice, si las universidades ofrecen becas completas, entonces los estudiantes de bajos recursos acceden a la educación superior. Y si los estudiantes de bajos recursos acceden a la educación superior, la desigualdad educativa disminuye. Nosotros hice esta tabla manual que dice PQR, entonces, pues según las premisas de acá arriba, entonces, si P y Q y R son verdaderas, entonces esta premisa de si P entonces Q es verdadera, si Q entonces R es verdadera, por consecuente, si P entonces Q y Q entonces R vendría siendo verdadera. Después, si P es verdadera, Q es verdadera, F falsa, entonces sería si P entonces Q es verdadera y vendría después esta, si Q entonces R sería falsa. Por consecuente, P entonces Q y Q entonces R sería falsa. Después, si P es verdadera, Q falsa y R verdadera, P entonces Q sería falsa, Q entonces R sería verdadera. Por consecuente, si P entonces Q y Q entonces R sería falsa. Después, si P es verdadera, Q es falsa, R es falsa, entonces sería si P entonces Q sería falsa, si Q entonces R vendría siendo falsa, por consecuente, si P entonces Q y Q entonces R sería falsa. Después viene P, si P es falsa, si Q es verdadera y R es verdadera, entonces si P entonces Q vendría siendo verdadera. Si Q entonces R vendría siendo verdadera y por consecuente si P entonces Q y Q entonces R sería verdadera. Después estamos en la parte si P es falsa, Q es verdadera, F es falsa, vendría siendo si P entonces Q vendría siendo verdadera, si Q entonces R vendría siendo falsa, por consecuente si P entonces Q y Q entonces R sería falsa. Después estaría si P es falsa, si Q es falsa, pero R es verdadera, sería si P entonces Q verdadero, si Q entonces R verdadero y entonces por consecuente si P entonces Q y Q entonces R sería verdadero. Y tenemos si P entonces Q es falsa, perdón, si P es falso, si Q es falso y R es falso, entonces si P entonces Q es verdadera y Q entonces R es verdadera, entonces por consecuente esta de general, yo diría si P entonces Q y Q entonces R vendría siendo verdadera también. Aquí tenemos la tabla del simulador que nos valida, verifica esta premisa con las mismas conclusiones que sacamos de la tabla manual de nosotros y si están concuerdan. Listo, sigamos. Acá iría el link del video que estamos haciendo ahora mismo. Dice, el segundo, el punto B, nos dan este texto del lenguaje natural. Dice, B, si los programas de simulación permiten predecir comportamientos de sistemas mecánicos, entonces los errores del diseño mecánico pueden ser detectados antes de fabricar prototipos. Si, solo si el uso de software de simulación no mejora la eficiencia en el diseño mecánico y los errores del diseño mecánico pueden ser detectados antes de fabricar prototipos. Entonces, me preguntan que vuelva texto tan grande en proposiciones simples. Entonces, puse en minúsculas la letra P. Los programas de simulación permiten predecir comportamientos sistemáticos. Puse en minúscula la Q. Los errores en el diseño mecánico pueden ser detectados antes de fabricar prototipos. R. El uso de software de simulación no mejora en la eficiencia en el diseño mecánico. S. Los errores del diseño mecánico pueden ser detectados antes de fabricar prototipos. Estas son mis 4 premisas. Me dice que busque conectores que intervienen en el argumento.
En este caso tenemos condicional que es sí, entonces, el bicondicional que es sí, solo sí. Se representa pues el primero condicional con esta flechita, el bicondicional con una flechita que apunta a los dos lados y conjunción y con una V al revés. Aquí yo hice un truco de resaltar los conectores, el sí entonces, el sí solo sí y el i. Bueno, después me dice que vuelva el texto en lenguaje simbólico. Ese fue el lenguaje simbólico que yo realicé, que es P, si P, entonces Q, si solo si, R y S. Ese sería el lenguaje simbólico. Determino si este argumento es tautología, contradicción o contingencia. Entonces, según el simulador, entonces pues aquí vimos el simulador, vemos que nos da varias verdaderas y falsas. Por consecuente, esto es una contingencia, puesto que tiene tantos valores verdaderos como falsos. Bueno, ahorita vamos al tercer punto. Dice el punto B, me da esta expresión simbólica que está acá. Yo preferí separarlos por antecedente y consecuente, antecedente y consecuente. Y bueno, me tira la primera pregunta, dice, deducir las premisas y la conclusión. Entonces, si, si P y Q son verdaderas, pueden ser verdaderas, o R verdadera, y aquí sería, si, o sea, si no es verdadera P y Q, por consecuente, R es verdadera, porque puede ser una o la otra. Entonces la ley que estamos usando es esta, modelo Toledo-Ponens. Aquí está más explícito, entonces da una, si P, o sea, puede ser P o Q verdadera, pero si P no es verdadera, por consecuencia, entonces la verdadera es Q. Ya aquí está como más explicadito. Y ya, adjuntamos el simulador, como dijo el punto anterior. También me hicieron la pregunta en el taller que adjuntar la respuesta de la inferencia, pues. Acá está el punto 4, esta es nuestra expresión simbólica que nos brindaron. Bueno, entonces la primera dice definir los campos simples de proposiciones simples. Entonces yo creé estas, P, Carlos Campos, estudiante de la UNAM, Carlos Campos resuelve los ejercicios, Carlos Campos prueba el curso de pensamiento lógico matemático, PQ en su respectivo rango. Entonces el lenguaje natural fue la primera pregunta. Bueno, define las proposiciones y luego después el lenguaje natural, según esta expresión. Por consecuencia, yo puse, si se cumple que si Carlos Campo es estudiante del UNAM, entonces Carlos Campo resuelve los ejercicios. Y si Carlos Campo resuelve los ejercicios, entonces Carlos Campo aprueba el curso de pensamiento lógico matemático. Y Carlos Campo es estudiante del UNAM, entonces Carlos Campo aprueba el curso de pensamiento lógico matemático. Aquí está como largo, entonces quise ponerlo en distintos colores. Por ejemplo, este sí entonces lo puse en verde haciendo referencia a este amarillo sí entonces es de aquí, este otro sí entonces es de aquí, este I es el de la mitad y este otro I es el de la mitad. El lenguaje natural. ¿Listo? Premisas dadas del mismo, sino que acá lo realicé y lo bajé otra vez, la expresión, pero es la misma expresión. Premisas dadas. Me da P1 es igual a P entonces Q, P2 es igual a Q entonces R, P3 es igual a P. Entonces me dan este cuadrito donde me informan donde se me informa qué pena. Y me dan este cuadrito donde se me informa que se llene. Entonces, las premisas dadas hasta aquí me dicen que llene este cuadrito. Entonces, me dice que si P4 es Q, se usa la ley de modeling
Tolendo Pollens P3 es incorrecto, puesto que debe ser el modelo en modus ponendo Pollens. Entonces está mal. Después me dice que si P5 es igual a R, usando las premisas P2 y P3, también es incorrecto porque si quieren usar poniendo Pollens, se debe usar solamente la premisa P2 y P4, que sería esta y esta. Bueno, bajamos. Estas son las conclusiones y nuestras referencias bibliográficas. Eso sería todo. Muchas gracias. Fue Carlos de Campo. Hasta luego.